Hey, ¿qué onda? Bienvenido a un mensaje más en el libro de Génesis. Hoy vamos a estar considerando Génesis 2 del 23 al 25, únicamente 3 versículos. Antes de entrar en materia, quiero darte el recordatorio, si estás viendo esto en cuanto lo suba, que iniciamos este viernes 13 de enero con la masterclass de Apocalipsis. He sido ver que ya se han inscrito varias personas. Me emociona mucho poder dar eso. La verdad, le he invertido unas 100 horas en los últimos cuantos meses a estudiar Apocalipsis, tomando yo clases de Apocalipsis, leyendo libros. Entonces tengo un chorro de información y había dicho que iban a ser 10 clases de 25 minutos y a ver cómo me va. Porque aún no grabo la primera, la voy a grabar terminando de grabar esta. Y tengo como el equivalente de 40 minutos de apuntes. Entonces no creo que lo voy a reducir, creo que voy a dar lo que es. Pero la verdad es que va a ser muy útil si en algún momento has tenido curiosidad por entender el libro de Apocalipsis. Esa es mi meta, que al poder tomar esa masterclass puedas salir entendiendo en aspectos generales Apocalipsis. Obviamente los detalles ahí ya se entra en mucha controversia, pero en el aspecto general creo que cualquier persona puede salir entendiendo el libro de Apocalipsis. Entonces, emocionado por eso. Y pues entramos en materia, leemos lo que vamos a considerar el día de hoy y después oramos y le damos, dice, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre, perdón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Y al entrar al tema de sexo y de intimidad, es un tema que se habla tanto. Y aunque se habla tanto, se entiende tan poquito. Es el foco de tanto dolor en nuestra sociedad. Porque no hemos aprendido a abrazar tu corazón para este tema. Entonces, Padre, te pido que nos ilumines, que nos instruyas, que me des a mi sabiduría de palabras. En nombre de Jesús. Amén. Sexo. De hecho, en mis apuntes puse sexo y quería empezar ahí para empezar de la forma más incómoda posible, porque no sé por qué, pero entre cristianos el tema de la sexualidad y el sexo en particular es un tema tabú, obviamente en la mayoría de iglesias, pero aún en iglesias que se habla con un poco de timidez, de preocupación. Sin embargo, la realidad es que no es novedad. El mundo gira en torno al sexo. Abres redes sociales y vas a ver algún modelo en Instagram. Prendes la tele y a quienes tienen dando los noticieros, las personas más atractivas que puedan encontrar. Y incluso abres la Biblia y tienes Cantar de Cantares, un libro dedicado al placer sexual. Entonces, aún dentro de la Biblia. Y es curioso porque los cristianos nos da cosita hablar del tema. Hay un pasaje en Proverbios que dice que te debes de gozar con la mujer de tu juventud y dice que te diviertas con sus pechos. Literal, la traducción del hebreo. Y dice en la Reina Valera, regocíjate con sus caricias. ¿Por qué lo cambiaron? O sea, gente que tradujo la Reina Valera tenía tanto temor a cambiar el significado, pero cuando llegaban a las cosas sexuales decían, eso no puede estar en la Biblia, entonces lo cambiaban, cuando la Biblia es muy explícita. Incluso este pasaje normalmente se aplica mayormente a unidad marital en general, pero la mayoría de pastores, personas que enseñan esto, le tienen miedo al tema del sexo. Eso no es un problema reciente. Los padres de la iglesia, uno de los temas que ellos enfatizaban era no el sexo, sino la necesidad de abstenerse del sexo. Inclusive Jerónimo, uno de los padres de la iglesia más importantes, él enseñaba que aún casado era mejor tener un voto de celibato. Aunque estuvieran casados, es mejor no tener sexo. Él enseñaba que María fue perpetuamente virgen, él fue el que más enfatizó eso. Él le enseñó que aún José era
perpetuamente virgen. Él enseñaba que cualquier persona que quería ser un sacerdote no podía tener relaciones sexuales. Él tenía patrocinadoras que eran mujeres mayores y ella les decía, no, 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 lo mejor que puedes hacer para tu matrimonio es dejar de tener sexo con tu esposo. Y por eso, desde el siglo V, a los hombres no les gusta ir a la iglesia. La Biblia no enseña que el sexo es malo. Al contrario, enseña lo opuesto. La Biblia enseña que el sexo es sagrado, que el sexo no es únicamente algo que sucede físicamente o bioquímicamente. El sexo es algo que sucede espiritualmente. Es algo que no se debe satanizar, no es malo. Dios lo creó. Y no es como que Dios estaba en el cielo y creó la anatomía humana y dijo, ay, espero que no lo usen, espero que no lo usen. Y de repente se va un día y regresa y dice, ¿qué hicieron? No, sí, Él nos creó con una anatomía y con una fisiología que funciona de esta forma. No es que Dios no quiere que tenga sexo. Sin embargo, la Biblia da parámetros para proteger nuestros corazones, para proteger nuestras almas. Si es un acto espiritual, un mal uso no solamente atenta en contra de tu físico, atenta en contra de tu espiritual. Es más, yo diría que hoy en día el problema no es que las personas tienen una perspectiva demasiado alta del sexo, tienen una perspectiva demasiado demeritada, que lo dan sin pensarlo, que lo dan sin pensar a quién se lo van a dar, sin pensar en los efectos que pueden llegar a tener eso en su propia alma o en la alma de las otras personas. La Biblia dice que el primer matrimonio estaba desnudo y sin vergüenza. Esa es la meta de intimidad sexual. Dentro del matrimonio, poder llegar a estar totalmente abierto, desnudo de cuerpo y alma con tu cónyuge, sin sentir vergüenza. Dice en versículo 23, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Carne de mi carne. Eso es curioso porque este pasaje en el hebreo original rima. ¿Qué significa eso? Que la primera frase que tenemos registrada del hombre es arte. ¿Y arte provocada por qué? Arte provocado al ver a su mujer. Eh, Quizá ya le estamos agregando al texto hablar de la desnudez, pero en general estaba impactado. Y sí tiene que ver, o sea, léelo, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, eso no solamente es porque fue tomada del hombre, sino porque comparten. Recuerda cuando dice que no se había encontrado a alguien adecuada para Adán, entonces él tenía el deseo de alguien compatible con él, alguien que se asemejaba a él, y encuentra a alguien que es carne de mi carne. Una vez más, amo que esto sea poesía, amo que esto sea una canción. El amor siempre llevará a los hombres a querer crear algo hermoso. Ajá. Dice, hueso de mis huesos, es lo primero que dice. La palabra ahí, hueso, literalmente significa tabla o madera, que también se utilizaba para hueso, pero dando a entender como algo sólido, algo duro. Entonces lo que está diciendo, lo primero que dice cuando ve a la mujer es que está diciendo, esta es mi fortaleza. Esto es lo que le da como fortaleza y fuerza a mi vida. Y carne de mi carne. Ahora, cuando estaba leyendo esto se me hizo súper interesante. Una vez más, viendo cosas que no había visto antes. Carne literalmente significa piel. Pero esta misma palabra que se utiliza para carne también se puede utilizar para decir que algo es alegre. Muy curioso. De hecho, déjales leo la definición del Strong's. El Strong's es el diccionario bíblico más utilizado. Y dice así, la definición de esa palabra. Esta palabra es ser carne o figurativamente estar lleno o alegre. Entonces, puede significarse eso, piel o carne o estar lleno o alegre. No sé por qué carne significa alegre. A lo mejor, como esa idea también dice ahí de lleno,
Entonces, en las culturas antiguas, e inclusive hoy en día, si vas a África, ellos como que equivalen el estar lleno físicamente, o sea, con un poquito de sobrepeso, un poco gordito, como algo positivo. Es señal de que no te estás muriendo de hambre. Una vez fui a África, a Egipto con mi esposa de luna de miel. Estaba en un mercado y se me acercó una persona y me dijo, "Oh, you so fat, estás bien gordo." Pero para él era un cumplido. Entonces a lo mejor está hablando como que de esa idea de un poco de plenitud física equivale a alegría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Carne de mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne. A lo mejor lo que está diciendo es que nos imaginamos a Adán y Eva como esas figuras con cuadritos y la mujer así delgadita. Pero eso no era el estándar de belleza de la antigüedad. A lo mejor Eva estaba llenita. Y cuando, y cuando Adán la ve, dice, esto es carne de mi carne. Lo que está haciendo hombres es que le está chuleando las lonjas. Es bíblico. No, no es cierto. Le doy gracias a Dios. No, no le doy gracias a Dios. Escucha mal eso. Mi esposa es muy fit. Entonces, ella no tiene lonjitas. Pero quizá estoy siendo payaso. Pero lo que está diciendo es, está impactado por su físico. Está encantado, está atraído. Hombres, chulenle las lonjitas, no es cierto. Bueno, lo que está diciendo es, tú eres mi llenura, esa. Tú eres mi plenitud. Tú eres mi fortaleza y tú eres mi plenitud. De repente Mariana me dice que me falta un poco de romanticismo. Entonces voy a tener que usar esta pronto. Tú eres mi fuerza y tú eres mi alegría. Tú eres mi fortaleza y tú eres mi gozo. Tú eres mi hueso, tú eres mi carne. Eres mi tabla y estás llenita. Nada, no es cierto. Espero que no me mate cuando vea esto. Carne de mi carne. Lo que está diciendo es, tu cuerpo me atrae, tu cuerpo me trae gozo, tu cuerpo me trae plenitud. Versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Hay un libro que citó un pastor cuando estaba preparando esto, que no he leído, pero dio 4 parámetros para tener unidad matrimonial. Y el libro se llama 4 leyes del amor. Entonces no lo he leído, pero de ahí está basado un poco esas 4 reglas que voy a dar. Entonces, este autor, y la verdad, en una lectura muy básica de este pasaje, se ven 4 pasos de la unidad matrimonial. El primero es la ley de la prioridad. El segundo es la ley de la persistencia. El tercero es la ley de la pareja. Y el cuarto es la ley de la pureza. Entonces empezamos con la ley de la prioridad. Dice, dejará a su padre y a su madre. Aquí lo que está diciendo es que cuando te casas, o más bien para casarte, es necesario dejar de ver tu núcleo familiar anterior como tu prioridad. Ahora, en México, este, en mi opinión, es uno de los pasajes más polémicos, porque las familias mexicanas suelen ver esto como algo que se hace después del matrimonio y de una forma limitada. Si esto fuera escrito en México, dirá, se casarán, serán una sola carne y después dejarán a su padre y a su madre un poquito. El orden lo tienen volteado. Primero dice, dejarán a su padre y a su madre. Y después dice, se unirán con su mujer. Específicamente para los hombres. Creo que también las mujeres deberían de tenerlo, pero específicamente para los hombres. Una parte vital de tu preparación para el matrimonio es independizarte previamente a estar casado. Y quizá algunas personas dirán, pero en la cultura hebrea vivían en la propiedad del papá. Sí, eso es cierto. Pero no en la casa del papá.
lo que hacían es que, imagínate, la mayoría de gente no vivía en las ciudades en ese entonces, vivía en el campo, entonces habían propiedades muy grandes y el hijo salía de la casa del papá, se ponía a trabajar y el hijo mismo construía con sus manos una casa propia antes de casarse. Me da temor de ver a personas que jamás han aprendido a utilizar su tarjeta de crédito, que jamás han aprendido a ahorrar dinero, que jamás han aprendido a ser cumplidos en el trabajo, que jamás han aprendido a tener que pagar los servicios de una casa, pagar la renta de una casa. Y de repente se casan y le agregan al peso de adaptarse a una vida en conjunto con una mujer el peso de no saber cómo llevar ni siquiera su propia vida. Entonces no solamente es independizarte de el bolsillo de tus papás, de la dirección de tus papás, de la supervisión de tus papás. No estoy diciendo que dejas de honrarlos, no estoy diciendo que nunca vas a pedirles consejo, pero lo que estoy diciendo es que tienes que aprender a rascarte con con tus propias uñas. Entonces, de repente me gusta ver las estadísticas de este podcast, de este canal de YouTube. Y el 90% de las personas que ven este contenido son menores de 35 años. Entonces, de hecho, como el 60% es entre 28 y 35 años. Entonces, están justo en la edad donde se están casando. Entonces, la mayoría de personas que están viendo esto necesitan escuchar esto. Ráscate con tus propias uñas, desarrolla una ética de trabajo, sé constante y sé fiel en tu desarrollo personal antes de buscar unir a una mujer a tu vida. Pero también, les voy a hacer un paro a los de 28 a 35 años. Si tú estás casado y tienes papás que insisten en seguirte viendo como parte de su núcleo más íntimo y no te están ayudando a extender tus alas y ver tu matrimonio como tu nuevo núcleo y tu nueva prioridad, mándales este video. Espero que me perdonen por las tarugadas que dije del sexo. Voy a decir más, pero querida señora, si ha llegado hasta aquí porque su hijo le mandó ese video, déjele digo algo, es importante para el bienestar del matrimonio de su hijo que le dé espacio, que no intente meter las manos en la dirección de la vida de su hijo. Y a lo mejor le da miedo porque usted probablemente tiene más sabiduría y tiene más experiencia, pero es importante para la concretación del matrimonio de su hijo o de su hija, que tengan espacio para ellos mismos. Eso significa que si los papás van a apoyar económicamente, no puede ser condicionado. No puede ser, hey, te apoyamos económicamente, pero nosotros cogemos la escuela. O nosotros cogemos dónde vas a vivir. O nosotros te vamos a decir que no nos gusta tu trabajo y que busques otro trabajo. No, esas son decisiones que se tienen que tomar en familia. ¿Dónde van a pasar la Navidad? ¿Dónde van a pasar el Año Nuevo? Eso no son decisiones que deben de estar tomando ni los papás ni los suegros. Concreto, la ley de la prioridad. Que tu esposa sepa que muy por encima de tu familia original estás creando una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo núcleo, con nuevas prioridades, con nuevos hábitos, con nuevas expectativas. Tu cónyuge necesita saber que su opinión tiene muchísimo más peso que la opinión de tus papás. Hombres, eso de repente es difícil, porque de repente vemos a nuestros papás como la sabiduría, y sí van a tener mucha sabiduría. Sin embargo, quizás sí van a optar por obedecer o por seguir los consejos de los papás, pero no porque lo dijeron tus papás, sino porque la pareja en conjunto toma la decisión. Ok, sí, eso sí fue un buen consejo. No con la esposa o el esposo diciendo, sabes que eso no es lo que creo que debemos de hacer. Pero es que mi mamá dijo, y acuérdate que mi mamá nos apoyó cuando no pudimos pagar la luz y se me hace lo más sano poder ayudar. O sabes qué, es que mi papá siempre ha estado ahí por mí, entonces no quiero faltarle al respeto. No le faltes al respeto, pero tampoco le faltes el respeto a tu cónyuge. Tu cónyuge tiene que ser tu máxima prioridad. Y una vez más, hablando de intimidad, una de las cosas que afecta negativamente a la intimidad en general es cuando una persona no se siente como la máxima prioridad de la vida de la otra persona. El pasaje se lo aplica a la relación con tus papás, pero aplica a cualquier cosa.
Dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es la ley de persistencia. En inglés usan otra palabra. Las 4 leyes inician con P y en español quise continuar con las 4 P's, las 4 leyes que inician con P, entonces le puse persistencia, pero en inglés la palabra es pursuit, que en español significa búsqueda o quizá insistencia. Entonces, persistencia funciona, pero piénsalo un poco más como búsqueda, como procurar. Uf, ¿por qué no usé esa palabra? La ley de la procuración. Oh, bueno, lo cambiamos. La ley de la procuración es que en tu matrimonio necesita haber un esfuerzo constante. Que la unidad no sucede de una forma que no es intencional. No sucede de una forma que no lleva consigo un esfuerzo. Un matrimonio, incluso un matrimonio sano, se desmorona el momento en el cual uno de los dos, o peor los dos, dejan de esforzarse por poner su matrimonio, por tener esa persistencia, por tener esa búsqueda, por tener este compromiso con su cónyuge. No puedes dejar de esforzarte. No puedes dejar tu relación marital en neutral y pensar que las cosas van a salir bien. No puedes dejar de pisar el acelerador. ¿Qué significa eso? De seguir invirtiendo y seguir buscando y seguir siendo proactivo y no cruzarte de brazos. Y eso sucede tanto en hombres que cuando están de novios quieren conquistar a la mujer y son muy detallistas y son muy entregados y nada más se casan y algo cambia en su mente que dicen, pues ya, nos casamos, ya la conquisté. Cuando en realidad necesita seguir habiendo esta persistencia, esta continuación de esfuerzo para seguir cautivando su corazón. Y hay tantas cosas que van a querer ser una cuña en tu relación con tu pareja y que te separen. Si entiendes cuña, ¿no? Es como la punta de un hacha que separa madera. De la misma forma, la pareja debe de siempre estar buscando la unidad. Siempre debe de estar invirtiendo esfuerzo y tiempo en la unidad. Pero van a haber cosas que te van a querer separar. ¿Cuáles son aquellas cosas? A veces la preocupación. A veces tenemos tantas cosas en la mente que se nos olvida que nuestra mente debe estar dedicada al amar y al entregarnos a nuestro cónyuge. La apatía. Eso es tan común. De repente pasan ya años y en vez de seguir invirtiendo en romanticismo y en pasión y en cariño y en calor y en cercanía, simplemente empieza a haber una apatía. La tercera que anoté es la monotonía, porque de repente no era culpa tuya ni era culpa mía, fue culpa de la monotonía, como dijo la profeta Shakira. eh, Salir de la rutina, salir de vacaciones si puedes, y si no tienes la economía, literal, salir de la casa, ir a acampar, ir a la playa, y si no tienes playa, ve al parque, haz algo, vayan a los tacos. Y si tienes la economía, consiente a tu mujer. Yo tengo una esposa que yo la neta soy súper básico en cuanto a comida. Yo soy feliz en mi casita desayunando avena, yo ceno huevito y sé que de repente mucha gente no hace eso, pero si yo el 90% de mis días desayuno avena y ceno huevito, yo estoy feliz. Pero a mi esposa sí le gusta ir a restaurantes. A mi esposa sí le gusta salir, a mi esposa sí le gusta arreglarse. Es algo que yo tengo que hacer y con gusto para que ella se sienta amada. A ella le gusta que yo me cambie, que yo me arregle. A mí me gusta andar básico. Entonces, no permitir que entre la monotonía, el enojo. Hay muchas veces que las personas el 90% del tiempo tienen una relación muy dulce, pero de repente el enojo y salen las palabras hirientes. Eso es una cuña que va separando la relación y es algo que se tiene que procurar no hacer, que cuando haya pleitos que van a haber, cuando haya desacuerdos que van a haber, no utilizar palabras altisonantes o hirientes. 5. Los traumas. Trata con tus problemas interiores.
Ve a consejería bíblica, ve con el terapeuta, ve con alguien que te puede ayudar a alinearte en tu mundo interior para que tu esposa o tu esposo no esté cobrando la factura de cosas que sucedieron en tu vida, probablemente en tu niñez o desde antes que los conociste. Eso no les corresponde a ellos. Ellos en amor te van a ayudar y ellos en amor van a estar llenos de gracia cuando entienden que es un problema más profundo. Pero no es su responsabilidad, es delante de ti y Dios sanar esas heridas del alma. 6. Las tentaciones. Hay tantas relaciones que se desmoronan porque de repente el esposo empieza a ver pornografía o la esposa empieza a coquetear con alguien en el trabajo. Sabes que eso es una cuña que destruye tu matrimonio. Protege tu matrimonio a toda costa. Cuando dejas de pisar el acelerador en tu vida, en tu matrimonio, cuando dejas de invertir en tu matrimonio, estás peligrando. No creas que puedes tener una postura neutral y mucho menos apática en tu relación y pensar que te va a ir bien. Y eso no importa si tienes 5 meses de casado, 50 años de casado, siempre necesita haber esta persistencia. Después dice que los dos serán una sola carne. Aquí puse la ley de la pareja, o también podríamos usar estar parejos. En inglés la palabra que usa es partnership, que significa por un lado sí ser pareja, dices this is my partner, significa esta es mi pareja. Sin embargo también tiene como una connotación casi de socios, y creo que eso es lo que está diciendo. Es que para que un matrimonio sea sano necesita ser no la armonía entre dos personas, sino la fusión entre dos personas. No solamente es aprender a llevarte con tu cónyuge, sino literalmente fusionar tu vida a la de tu cónyuge. Los dos serán una sola carne. Incluso escuché a alguien hablar de la Trinidad, que es casi imposible explicar la Trinidad, pero un buen matrimonio es un buen ejemplo de la Trinidad, porque son dos personas que están tan unidos que se convierten en un matrimonio. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Y esta es un área donde tienes que sentarte con tu mujer y ver qué significa. Porque hay personas que llevan esto a un extremo y dicen, ok, somos una sola carne, entonces vamos a tener un Facebook y únicamente vamos a tener un teléfono y únicamente vamos a tener un carro y los dos vamos a trabajar en el mismo lugar y tú no puedes salir con tus amigos y tú no puedes salir con tus amigas y tú no necesitas tiempo para ti porque necesitas pasar todo tu tiempo conmigo. ¿Eso es lo que significa una sola carne? No creo. Lo que significa una sola carne es emparejar la vida. Eso es el trabajo de la comunicación. Esto es que seas abierto con tu comunicación, que seas abierto con tus sentimientos, que expreses lo que realmente está sucediendo, que tu cónyuge realmente sienta que tiene por mucho, que no hay nadie que ni siquiera se les acerca al nivel de acercamiento y de intimidad y de honestidad que tú tienes. No guardarse secretos, no pensar en mi privacidad más que en mi convivencia y mi comunión con mi mujer. Yo creo que la privacidad matrimonial tú tienes que ofrecerla, no es que tú la proteges, es que tú proteges la privacidad de tu cónyuge. Pero al mismo tiempo necesita haber esta confianza, esta apertura de corazón. Los dos serán una sola carne. Ahora, esto en hebreo es altamente simbólico. He escuchado dos ideas y las dos me encantan. Los dos serán una sola carne, una vez más. No quiero cometer el error que cometí al principio, que eso está hablando primordialmente o únicamente de unidad matrimonial. Los dos serán una sola carne. Está hablando primordialmente del sexo. Está hablando de que la prioridad y la persistencia va a llevar a unidad sexual. Si no me crees que está hablando del sexo, la próxima línea es y ambos estaban desnudos y sin vergüenza, dando a entender que sí tiene una connotación sexual. La idea de esa palabra es literal tejer las almas. Me encanta esa idea, los dos serán una sola carne, de tejer, de entrelazar. La razón que la Biblia prohíbe el sexo premarital o el adulterio es porque el sexo es un acto espiritual que teje las almas. Y lo que sucede es que personas que tienen
relaciones con varias personas antes de casarse o personas que cometen adulterio, lo que están haciendo es que están desprendiendo su tela del alma de su cónyuge y uniéndola a otra persona. Y tú dices, pues yo no estoy casado. Es estar hilando tu vida emocionalmente, espiritualmente a otras personas en vez de vincularla de la forma más profunda con tu cónyuge. Eh, por eso dice Pablo que no debemos de unirnos él lo dice específicamente a una prostituta. ¿Por qué? Porque él entiende que espiritualmente no es solamente la vinculación de dos cuerpos, sino el entretejer dos almas. Y el sexo ha sido tan demeritado y tan devaluado que ya no se ve de esta forma. Ya simplemente se ve como dos adultos recreándose y simplemente un intercambio físico, bioquímico. Bíblicamente no es así. Bíblicamente el sexo es un acto espiritual que fusiona y vincula tu alma a la persona con la cual lo estás haciendo. Por eso la Biblia pone el parámetro del matrimonio, porque dentro del matrimonio es algo que unifica, es algo hermoso, es algo que embellece, es algo que levanta y anima. Una vez más, lo que dije al principio, no es que Dios no quiere que tengas sexo, es que Dios quiere protegerte para que puedas tener el mejor sexo. No compartirlo de una forma frívola, no insultar el diseño divino. Si lo ves así, el sexo es un acto de adoración. El sexo es... Y eso se escucha tan raro. Dice que personas que de repente se burlan del cristianismo y dicen, ¿qué? O sea, qué raro tomar algo físico y darle atributos espirituales. Pero lo siento, no hay otra forma de verlo. Dios te creó con esta habilidad anatómica de experimentar placer porque realmente no es únicamente un acto físico. Es una forma que tú te entregas en alma y espíritu a tu esposa y lo haces de tal forma que produce en tu corazón agradecimiento a Dios. Es un acto de adoración. Entonces, como el salmista dijo, en la mañana te adoraré, en la tarde te adoraré, y en la noche te adoraré, y en la madrugada. Escribí esto y sabía que iba a ser tan incómodo. Tan incómodo decirlo. Incluso ayer que estaba escribiendo esto, le estaba leyendo mis notas a mi esposa y me dijo, ay, Jonathan, eres bien payaso. Adórale, adórale, hermano. Los dos estaban desnudos y sin vergüenza. Eso es, por último, la ley de la pureza. Obviamente, purity y pureza funciona súper bien. Entonces aquí no tengo que explicar la palabra en el inglés. El plan de Dios es que puedas disfrutar tu desnudez con tu cónyuge. Ahora, la forma más básica de esto es que no tengas vergüenza de tu desnudez. Que, hablando físicamente, que no debes de... asumo que hay parejas que no les gusta que su cónyuge les vea desnudo, que se cambian en el baño, que quieren tener relaciones con las luces apagadas. De repente eso nace de traumas, pero la meta es que matrimonialmente debes de estar tan cómodo con tu propia piel que no te da pena ver a tu cónyuge. ¿Cómo sucede esto? Hoy en día eso está bien difícil, porque como digo, hemos normalizado, primero con la tele y el cine y ahora con redes sociales, cuerpos que son el 0.00001% de los cuerpos del mundo, lo vemos como normal. Y creemos que todos los hombres necesitan tener cuadritos y tener un pecho de alfa, de gorila alfa, y tener los brazos de acero y que una mujer tiene que tener las curvas y tener el abdomen plano y tener las piernas y sentimos que si no llegamos a este estándar que nos ha pintado la cultura, que nos da pena nuestro propio cuerpo. No debería de ser así. Debería de, y una vez más, para algunas personas y quizá más las mujeres, porque eso suele ser trauma que he visto más en mujeres, necesitas a través de tu relación con Dios saber que Él te creó perfecta, saber que no te hace falta nada. Y si te quieres meter al gym y levantar unas pesas o hacer dieta, adelante, pero no de una mentalidad de escasez,
No es necesito esto en mi vida para tener plenitud. Si eres cristiana, ya tienes plenitud en Dios. Si eres humana, ya tienes plenitud en el simple hecho que sabes que Dios te creó como eres y que eso produzca una confianza en ti para poder estar desnuda y sin vergüenza. Igual el hombre. Conozco muchos hombres que quizá no es que tienen 5 kilos de sobrepeso, pero se están quedando calvos. O quizá tienen algunas cosas en su cuerpo que no les gusta. A lo mejor es vello corporal, a lo mejor es tener la nariz muy grande, o los labios muy grandes, o las orejas muy grandes, y eso le provoca inseguridades. No tiene por qué. Aprende a aceptar tu cuerpo como un regalo de Dios y dárselo a tu cónyuge como un regalo. Ahora, también, ayudemos a nuestros cónyuges. Chuleémoslos. Como digo, para mí eso no es complicado. Tengo una esposa que hace ejercicio y cuida mucho su alimentación y físicamente son 10. Entonces, pero aún así, yo sé que hay hombres que dicen, hey, ¿y eso qué? ¿Y cuándo esto? Y no en el caso. O sea, cada vez que ves a tu esposa desnuda, deberías de estarlo celebrando. Literal, si significa pararte y aplaudir. ¡Ay, Dios, qué me está pasando! Sí, literalmente es decir, ¡hey, qué hermosa te ves! ¡Qué bella estás! Y también, mujeres, aunque no lo crean, tus esposos, tu esposo, tu esposo necesita saber que te sientes atraída a él. Que estás bien si tiene unos kilitos de sobrepeso. Que a ti te encanta descansar en su pancita. Que a ti te encanta sentir esos brazos grandes. Ten cuidado con no decir cosas como, ¿para cuándo el gym? Ya no tragues tanto. Ya estuvo bien de tortas. Mujeres a hombres no deben decir eso. Y hombres a mujeres mucho menos deben decir ese tipo de cosas. Pero a veces un comentario tan sencillo como, qué sexy te ves. Cuando mi mujer hace eso, literal, yo me siento como Chris Bumstead. Yo me pongo enfrente del espejo y le hago... Porque siento que soy atractivo para mi esposa. Porque ella es generosa con sus palabras hacia mí. De la misma forma, espero que ella se sienta hermosa y atractiva para mí, porque cada oportunidad que tengo, y no solamente en su desnudez, literal, que ella sepa que te fascina, que ella sepa que estás enamorado, que estás atraído a ella. Sé generoso con tus palabras. Es uno de los favores más grandes que le puedes hacer a alguien para ayudarle a estar cómoda con su propia desnudez o con su propia desnudez. Sin embargo, hay algo aquí, ya para terminar. Hay algo aquí más profundo que meramente desnudez y vergüenza. ¿Por qué? Porque nos va a contar la historia que la razón que van a tener vergüenza es por el pecado. Si no existiera pecado, nos dice la Biblia que el humano en general no tendría que esconder su cuerpo. Y escondemos nuestro cuerpo como consecuencia del pecado. Eso significa en general. Todos los roces matrimoniales serán el resultado. Todas las separaciones maritales, cada vez que tú con tu cónyuge hay una cuña que te está separando, eso es el resultado del pecado. Puede que ni siquiera sea el pecado de tu cónyuge, o puede que ni siquiera sea tu pecado. Puede ser que haya habido algo que sucedió en tu infancia que provocó en ti inseguridades. Hablé hace poquito de tratar con estos traumas. Pero en general, el pecado provoca vergüenza. Y cuando ustedes están cometiendo pecado, eso hay aún más separación. Ya comenté, pornografía, lascivia en general, o sea, andar ahí echándote tacos de ojo y eso, andar de coqueto y volado, andarte haciendo fantasías. Creo que, una vez más estoy hablando en generalidades, pero veo muchos hombres que tienen fantasías visuales, pero mujeres también son culpables de pornografía, no de físico, sino pornografía del hombre ideal. A lo mejor un hombre se imagina a una mujer con ciertos atributos físicos, pero una mujer fantasía con un hombre con ciertos atributos, que fuera más rico o que fuera más alto o que tuviera más influencia o que fuera más importante. Eso es una forma eso es un pecado. Eso es el pecado de el desear algo que no es lo que tienes en casa.
Es el mismo pecado, pero presentado de una forma diferente, pero muchas veces se ignora porque es algo que sucede subconscientemente. El pecado destruye los matrimonios. Y el pecado hizo que el hombre y la mujer se tuvieran que tapar con hojas de una higuera. Yo tengo una higuera y lo que te puedo decir es que son hojas grandes, entonces probablemente por eso escogieron, pero también son hojas muy frágiles. Entonces al taparse con hojas de higuera, ¿qué es lo que pasa? Se rompen. Y lo que veo es que Dios les crea una ropa de pieles, que Dios sacrifica a un animal para poder cubrir su desnudez. ¿Sabes cuál es una ventaja de tener ropas de pieles? Que te la puedes quitar sin que se rompa. Y sé que a lo mejor ya me estoy metiendo un poco de más en ese tema, como que profundizando un poco de más, pero sí veo eso, que una de las formas de tener plenitud en tu vida matrimonial y específicamente en tu relación sexual con tu cónyuge es saber que Dios es el que te viste, que Dios es el que te perdona, que Dios es el que te levanta, que Dios es el capaz de sanar esos traumas y sanar esas heridas de tu corazón que no te permiten ser libre y divertido y expresarte. ¿Y por qué? Porque te sientes atorado por ciertas cosas que tienes en tu mente. Deja que Dios te perdone. Deja que Dios te limpie. Deja que Dios tome tu pasado y, como dice la Biblia, tome tu pecado y lo aviente a lo más profundo del mar. Lo remueva tan lejos hacia el oriente del occidente de ti. Pablo menciona que, más bien el autor de Hebreos menciona, que la cama matrimonial debe de ser pura. ¿Qué significa esto? Que la cama va a ser más disfrutable cuando es más pura. Cuando estás dispuesto a remover los pecados de tu vida, que son una cuña que te están separando de tu cónyuge. Y Pablo dijo también, hablando de ese pasaje, dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y dice, eso es un misterio, pero habla de Cristo y la iglesia. Y sé que lo estaba aplicando sexualmente y una de las cosas que odio es cuando la gente toma el lenguaje sexual y lo aplica a su relación con Jesús. Se me hace de muy mal gusto. Entonces sé que ya tengo 30 y tantos minutos, más de 40 minutos hablando del tema sexual. Cierro esa puerta un segundo para hablar únicamente de la unidad del alma, del tejer tu alma, del unir tu vida a. ¿Cómo podemos tener una buena relación con nuestro cónyuge? Dejando que Dios sea nuestra máxima meta. Que un matrimonio unido resulta ser una imagen del tipo de relación que Dios quiere con nosotros. ¿Qué significa eso? Que por consecuencia de una relación sana con Dios, eso va a traer intimidad y cercanía con nuestro cónyuge. Y de la misma forma, en nuestra relación con Dios también debemos aplicar estas reglas. La regla de la prioridad, la regla de la persistencia, la regla de la unidad, la regla de la pureza. En nuestra relación con Dios, que sea la relación más cercana que tenemos y que eso sea lo que nos permite libertad en nuestro matrimonio. Y una vez más suena tan raro y uno de mis temores es que la gente tome como algunos extractos sin contexto, pero quiero decirlo de esta forma y quiero decirlo sin pena y quiero decirlo directamente a ti. La mayoría de veces que hay falta de intimidad sexual es porque hay un mundo interior desordenado que Dios quiere arreglar. Y una de las manifestaciones de una vida espiritualmente sana es una vida sexualmente sana. Es una vida que disfruta a su cónyuge. Es una vida que se entrega a su cónyuge. Es una vida que aprende a disfrutar a su cónyuge. Es una vida que aprende a abrir las áreas más profundas, no solamente emocionales, pero todo. Y decir, soy tuyo, eres mía. Esto es el resultado natural de una buena relación con Dios. Para usar la Reina Valera, es un lecho matrimonial lleno de honor. Si estás viendo esto y eres soltero, espero que eso te motive a que puedas trabajar las áreas que tienes que trabajar para que puedas ser un buen esposo. Si estás casado y estás pasando por un momento de monotonía, espero que adores. Espero que apliques lo que estás aprendiendo y que digas, no voy a dejar que cuñas de presión o ansiedad, de pecado, de tentación, no voy a dejar que nada me separe del plan que Dios tiene para mí, que es que en mi matrimonio pueda estar desnudo y sin vergüenza. Oramos, Padre, te pido por matrimonios que necesitan esta ayuda divina.
quizá hay frialdad. De repente me entero de matrimonios que tienen intimidad una vez al mes o 2 veces al mes o unas cuantas veces al año y digo, ayúdales, Padre, a disfrutarse, a poder ver el sexo como un regalo de ti. Padre, te pido por quizá las mujeres que han tenido malas influencias, como Jerónimo, que decía que el sexo es desagradable y que lo mejor es no tenerlo y lo ven como algo que de alguna forma les mancha, que ellas sepan que no, que el sexo es un regalo para dar, es un regalo para recibir. Te pido por los hombres que tienen prisa, que quieren llegar a este punto que Adán y Eva tenían, pero sin pecado. Te pido que puedan trabajar las áreas de pecado en su vida para que puedan disfrutar de mayor intimidad sexual. Te doy gracias por tu palabra, que no le da miedo a esos temas tabú, que no le da miedo hablar de cosas que todo el mundo está hablando, pero de repente la iglesia calla, pero tu palabra sí los habla. Te damos gracias por eso. En nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.